queridos hermanos, porque lo mejor aún está por venir. Dios les bendiga, Dios guarde su vida para la vida eterna en el nombre de Jesús. Voy a ver la hora por si acaso. Siempre es un privilegio estar aquí, poder compartir con ustedes la palabra del Dios Altísimo y que su Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, trayendo de su sabiduría y de su discernimiento. Vamos a orar al Señor antes de que todas las cosas, para que su palabra quede grabada y atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a hacer ejercicio y pónganse de pie, por favor, en reverencia a la grandeza y a la magnificencia del Dios Padre Todopoderoso. Amante Padre Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, enaltecemos tu santo nombre en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Rey de gloria. Inclinamos nuestro corazón a ti, Señor, y te pedimos perdón, Padre amado. Perdona nuestras faltas, Jehová. Queremos estar irreprensible delante de tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo cobre vida en medio nuestro, Jehová. Oh, sé tú, Señor, proveyendo de tu sabiduría, de tu discernimiento, Jehová. Trata con cada uno de nosotros, Padre bueno. Que tu palabra quede sellada en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Grande es el Señor y para siempre verdaderamente que es su misericordia. En esta noche quiero compartir una palabra que ha estado ministrando mi vida y que desde mucho tiempo yo he podido ver qué acontece cuando somos obedientes y ver también qué puede acarrear cuando desobedecemos. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes caminando en obediencia, para descubrir la perfecta voluntad de Dios nuestro Padre. Por mucho tiempo yo decía, Señor, y entonces tu voluntad, ¿verdad? Porque sabemos que está su palabra, guardar sus mandamientos, su precepto y todas las cosas. Pero dice claramente su palabra que la voluntad del Padre nos será revelada y que eso va a depender de esa intimidad y de esa coinonía que nosotros podamos tener con el Padre. Pero algo que me hizo recordar fue la obediencia. Cuando caminamos en obediencia, podemos descubrir cuál es la voluntad del Padre. Y no solo caminando en obediencia, porque al caminar en esa obediencia trae bendición. Nos hace ser de bendición. Y la obediencia marca una diferencia bien amplia sobre los oidores y los hacedores. Hay una diferencia muy clara sobre lo que oyen y sobre lo que hacen. Y muchos a veces escuchamos. Y qué bueno que hay un grupo de juventud aquí hoy que nos acompañan. Porque verdaderamente, aunque todos debemos de conocer conforme a la obediencia, ellos les falta arduo camino por trillar. Y eso ustedes van a lograr grandes cosas cuando obedezcan. Y así como deben los hijos obedecer y honrar a su padre, así nosotros también a nuestro Padre Celestial le debemos, para poder decir que verdaderamente le honramos, obedecer, acatar. Dice que la obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de la persona que tiene autoridad, de lo que se establece. Puede ser una norma o una ley. Y eso en lo natural lo conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros de acogernos a la ley, a los decretos, a las ordenanzas que nos envía el Poder Ejecutivo, lo gubernamental, nuestro presidente? Y todo el que está afuera e incumple sabe que debe de pagar y que se paga caro.
Y aunque en la humanidad no vemos esta justicia, en lo divino sí. Que eso es lo bueno que tiene cuando nosotros sabemos andar en la sobrenaturalidad de Jehová. Que vemos su justicia divina. Que podemos nosotros caminar conforme a su voluntad para poder acercarnos, para poder estar. Y esto de la obediencia se ve muy claro. Dice alguien por ahí que hay un 25% en las afinidades de que se estudia mucho si los padres quieren más a un hijo o a otro. Y se ha establecido claramente que no es que hay un amor que se pueda medir en balanza de más o menos, sino que hay una afinidad conforme a lo que ese hijo hace cuando se acerca a su padre o a su madre. Hay una afinidad cuando el hijo escucha. Hay una afinidad cuando el hijo acciona conforme a lo que ha escuchado de su padre. Hoy no vas a salir. Eso lo escuchan todos cuando estamos, no sé quiénes tuvieron la oportunidad de prepararse, ¿verdad? Creyendo que le iban a dar el permiso. De prepararse y todo ready, casi a punto de... Y cuando usted va saliendo a decir, ¿para dónde usted va? No va. A mí me pasó muchas veces. Y contaba Juan el otro día porque yo me crié con mis abuelos. Y mamá era una mujer de temple. La que llevaba batuta y constitución. Papá era un hombre muy afable y siempre estaba ahí, pero no aportaba en decisiones, porque si ya ella había tomado la decisión, él nada tenía que aportar. Y nos pasó muchas veces, y yo refunfuñaba, pero me trancaba en una habitación. No iba. Y retosando el otro día dije, bueno, sería hasta que Dios conoce, ¿verdad? Todas las cosas. Porque si no, mi amado, cuando viene a ver, me hubiera hasta perdido en ese caso. Pero no iba. Eso no quiere decir que el hecho de que yo escuchara y acatara la orden no me iba a costar. Era un sacrificio quedarme. No me sentía bien porque mi voluntad torcida del alma era salir, era irme. Ahora, gracias a Dios que nosotros tenemos Espíritu Santo, ¿verdad? Ya, y podemos decir y que Él nos hable y nos diga y que Él interceda con esos gemidos indecibles y nos acoja verdaderamente. Caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición de Dios. Caminar bajo la bendición de Dios. Y yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a leer un poco del Génesis, vamos a irnos al Viejo Testamento antiguo y vamos a ver un poco del Nuevo Testamento, vamos a ver ley y vamos a ver gracia en la obediencia para descubrir la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irnos a Génesis en el capítulo 12. Capítulo 12. Génesis, ese sabemos todo que está ahí delante, ¿verdad? Rápido de encontrar. Vamos a ver la historia, una historia que desde pequeño hemos oído, ¿verdad? Abraham, el padre de multitudes. Abraham, de quien nosotros descendemos y tenemos heredad. Abraham, a quien Dios le dio cosas grandes y maravillosas que aún nosotros podemos disfrutar. Y aquí vamos a ver cómo Abraham se acoge. Y vamos a ver dos tiempos para que podamos entender un poco más el contexto. Abraham capítulo 12 dice en el verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Vamos a ver el tiempo. Le dice Jehová. Cuando Jehová le dice, el tiempo está en presente, ¿verdad? En presente. Le dice Jehová, vete de tu tierra, de tu parentela. Conociendo un poco más a Abraham, Abraham era un hombre de poder, ¿verdad? Descendiente, sus padres eran ricos. Dice la palabra más adelante que era riquísimo en superlativo, en ganado y todo eso. Y dice que Dios le mandó a que se fuera. Todos sabemos, siempre y cuando no esté conforme al propósito de Jehová, se cumplirá. Porque lo que Dios establece es inmovible. Él es inmutable. Él no cambia. Él no falla. En Él no hay mudanza ni punto de variación. Entonces, cuando ya más adelante, que no fue de principio, que Dios le dijo, vete, que si tú me obedeces, yo te puedo dar hasta descendencia, sino que hay un trayecto, ¿verdad? Y que Dios lo va como probando, le dice, él hace, le dice, él hace, hasta que llega a la real promesa, que yo entiendo que diría, porque si Abraham tenía riquezas, si Abraham poseía ya esposa, si tenía muchos criados, dice que alrededor de 387, y que él pensaba que uno de esos criados era quien le iba a heredar. Pero Jehová se establece y dice que no. Ningún criado, un hijo te heredará. Un hijo. Y vemos cómo fue alcanzando Abraham todas esas promesas cumplidas, todas esas bendiciones. Porque a veces nosotros creemos que bendición es lo tangente, lo que nuestros ojos en lo natural pueden ver, pueden tocar, pueden disfrutar, ¿verdad? Y parte de esta palabra es, como dice al principio en el 12, ya para terminar, dice, y serás bendición. Nosotros somos bendición. Nosotros no andamos detrás de la bendición. La bendición está en nosotros. Y conforme obedecemos, vemos la mano de Dios obrar a favor de nosotros para que se haga manifiesta esa bendición. Dígase usted mismo en voz alta, yo soy bendición. Los bendecidos, como dice un amigo mío, caminan como bendecidos, hablan como bendecidos, se visten como bendecidos, prosperado y todo lo demás. Como se anunció mucho una frase una vez. Bendecida y prosperada. Ahora sí nos sentimos bendecidos y prosperados, pero en Cristo Jesús, quien es nuestro amparo y nuestra fortaleza realmente. Y vemos claramente cómo siendo Abraham bendición, no tuvo que hacer absolutamente más que oír la voz del Padre, Dios Altísimo, y caminar conforme a lo que Dios le decía para ver esa bendición. Para ver esa bendición. Y a veces nosotros entendemos que estamos bendecidos cuando logramos tener títulos, que estamos bendecidos cuando tenemos trabajos muy buenos, que estamos bendecidos cuando hacemos buenos negocios, que estamos bendecidos cuando logramos comprarnos el auto que queremos. Nosotros somos bendición. La bendición está en mí. Y cuando yo hago las cosas con el sentido de lo correcto, conforme a la voluntad del Padre, la bendición entonces se hace manifiesta. Y podemos obtener eso tangible que en este mundo que es pasajero, nosotros a veces necesitamos. No que lo anhelemos, anhelamos a Cristo, pero necesitamos algunas cosas para estar aquí. Y viendo no solo a Abraham, vemos que también Lot, que era su sobrino, le cae atrás. Porque dice también ese amigo mío que donde hay un bendecido se cuela otro detrás de la bendición.
Entonces Lot, que es todo lo opuesto de lo que hizo Abraham, quiso seguirle, pero vio como en su naturaleza, cuando lograron llegar a esta tierra, esa llanura, que ante los ojos de él se veía como el Edén de Jehová. Imagínense usted, creyó él que estaba ya con Adán y Eva. Pero a veces lo que nosotros vemos, como ve Lot, que vemos como bendición, nos acarrea maldición. Porque ¿dónde llegó Lot? A Sodoma y a Gomorra, donde dice la palabra claramente que habían hombres muy malos, que no tenían temor de Jehová. Aunque en un momento él se movió conforme a lo que Abraham estaba haciendo porque creyó y obedeció la voz de Jehová, él quiso hacer todo lo contrario. Después vimos cómo su naturaleza torcida se quiso desviar y se desvió. Pero vemos a un Dios lleno de misericordia que hace que Abraham, cuando sabe que lo llevan prisionero a él, a los criados, al ganado y a todo el mundo, prepara a Abraham para que vaya con sus criados entonces y lo saque de donde se metió y lo traiga. Porque realmente la bendición no andaba, Abraham no andaba detrás de su bendición, él era la bendición. Y el hecho de Lot estar con él ya estaba bendecido, aunque su naturaleza torcida lo desviara. Entonces, esa parte es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Historia de Abraham. Pero yo quiero que ustedes me acompañen en el libro de los Hechos. Hechos es el libro que sucede a Jesús, ¿verdad? Vemos en los evangelios a un Cristo vivo, crucificado y que tuvo resurrección. Ya luego, cuando se cumple el tiempo, vemos en el libro de Hechos cómo se narra, cómo él a sus apóstoles les da las instrucciones y le dice que le va a dejar al Espíritu Santo de Dios para que le guíe y para que le consuele. Vamos a ver qué dice esta parte. Vayan buscando Hechos capítulo 5, verso 17 al 21. Más o menos estaremos leyendo casi todo por ahí para tener un contexto amplio de lo que en esta noche quiero dejar en su mente y en su corazón conforme a lo que el Espíritu ha ministrado. Capítulo 5, verso 17. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo en la noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen atraídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Vamos a parar un chin ahí. Miren lo que es obedecer. Cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, ellos obedecieron la palabra de Jesús. Sabemos la palabra de la gran comisión, ¿verdad? Y predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas, hacer discípulos. Fueron palabras de Jesucristo a los apóstoles y se conoce como la gran comisión. Ellos acogen
ellos obedecen. Pero dice que mientras ellos enseñaban, se llenaron de celos. Entonces vemos que cuando nosotros decidimos obedecer, habrá oposición. Cuando nosotros decidimos abrazar una palabra, hay oposición. Algo se levanta. A veces usted dice, y tiene mucho que ver, decía un amigo mío, tiene mucho que ver como uno ora y tenemos que ser astutos. Porque si usted pide paciencia, será probado. Y todo lo que va a acontecer es para que usted vea si puede contar hasta 10, 15, 20, 30, 40, hasta 100, lo que usted pueda. Si es mecha corta, mecha larga, conforme usted se pueda enojar, cuente. Porque seremos probados conforme a lo que nosotros oramos. Si nosotros oramos por nuestro matrimonio, que siempre lo ponemos en la mano del Señor, rara vez no habrá oposición y algo se levantará, opiniones encontradas, falta de acuerdo, indecisiones. Hay oposición, hay oposición. Pero vemos claramente cómo ellos, después de obedecer y ver la oposición que se levantó contra ellos, ¿qué fue lo otro que vino? Vino milagro de Jehová. Dice que un ángel en la noche fue y abrió las puertas y trae otra palabra para que ellos puedan obedecer. Dice, id y enseñar en el templo. Y ellos se acogen nuevamente. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer, puede que se levanten oposición, que vengan vientos contrarios, que hayan circunstancias. Pero si usted fija su mirada en Cristo, que es la roca firme, que es el cimiento bien plantado, usted tranquilo, respire, siga obedeciendo, porque más adelante se desatará la mano de Jehová y usted va a ver el milagro. Usted va a ver el milagro. En esa parte dice que volvieron ellos, fueron los alguaciles. Y esto da hasta risa ver la historia, cómo ellos van y encuentran que está bien cerrado todo, que los guardas están en pie, en posición de cuidado, pero que cuando abrieron no había nadie. Y cuando le dicen esto a esos doctores de la ley, a esas personas que creían ser lo más importante en ese tiempo, que aún viendo lo que aconteció anteriormente, ni siquiera se acogieron y se volvieron de su malo camino, y siguen haciendo conforme a lo que no están llamados a hacer. Dice que nosotros debemos de ser sabios y dejarnos llenar y pedir esa sabiduría a Jehová. Y cuando en un grupo de compañerismo yo trabajé con lo que era sabiduría e inteligencia, vimos claramente cómo la sabiduría son los misterios de Jehová que trae a sus hijos, y cómo la inteligencia es la capacidad que da esa sabiduría para usted elegir hacer y saber hacer. Los inteligentes son los que tienen las capacidades y las habilidades, las aptitudes con P, las competencias. Pero eso se desarrolla cuando se es sabio, cuando se tiene sabiduría. Y cuando nosotros decidimos pedir a Jehová de su sabiduría, de su misterio, que nos sean revelados a nosotros para poder tener esa guianza, todo ocurre a través de Espíritu Santo. Todo ocurre a través de Espíritu Santo. Y yo decía, Dios mío, pero a veces cuesta tanto obedecer lo que tenemos trabajos y servimos a otros, como a veces esos otros con deseos torcidos se imponen y simplemente uno tiene que acatar, porque dice que se acata una orden de alguien que tiene autoridad. Y siempre hay alguien que está por encima de nosotros. Por ejemplo, yo tengo la autoridad para dirigir un centro educativo.
pero hay un director distrital que tiene la autoridad sobre todos los directores de los centros educativos. Y él tiene una directora regional que es la que tiene la autoridad para regir a todos los directores distritales. Y ya ella está puesta por los diferentes ministros y los ministros que tienen que ver mucho con lo gubernamental, con lo ejecutivo, con lo judicial. Entonces, seguir ahí, yo sé que a veces cuesta, pero sé que no es imposible. Y que cuando usted ora al Señor y pide su dirección, podemos ver la manifestación de Jehová en todas las cosas, aún en los pequeños detalles. Entonces nosotros tenemos que afianzarnos y cobrar esa cuota de fe y creer que cuando escuchamos la voz del Padre, obedecemos, todas esas cosas nos ayudarán a bien. Aún en medio de las tempestades, de los vientos recios que soplen, saber que la mano del Padre está ahí y que Él está en medio nuestro, que no estamos solos, que tenemos esa capacidad de nosotros poder obedecer a Dios sin seguir la corriente de este mundo, de nosotros poder obedecer a Dios sin querer poner las reglas o nuestros principios, que podemos obedecer a Dios aún ante la lógica del mundo, que decidimos, que tomamos esa decisión, que nosotros decidimos hacerlo bien, hacerlo para Él, con ese nivel de excelencia. Y aunque, como le decía al principio, nosotros somos productos no terminados, sabemos que aunque flaqueemos, vemos la mano de Jehová obrar. Que aunque fallemos, cuando podemos ir delante de su presencia y pedir perdón, vemos la mano de Jehová obrar. Que cuando aún nuestros deseos carnales se quieren presentar, vemos las manos de Jehová obrar. Entonces esa es la seguridad que tenemos de caminar en la obediencia, de acarrear esa bendición. Porque también está muy claro en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Habla de la bendición de Jehová. Dice claramente cómo serán bendecidos. Y dice después, del otro lado, más adelante, cómo serán los que no obedecen al Señor, también maldecidos. Cómo acarrearán esa situación. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo vivo en Jesucristo, que fue el más sublime ejemplo de obediencia. Y dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de quien me envió. Y vemos un sinnúmero donde es Cristo mismo que habla conforme a la obediencia. Muchos pasajes bíblicos, mucho. Algo muy importante que vemos en la historia de Abraham es como después de ir a recoger a Lot, ¿verdad? Que lo tenían prisionero, se aparecen dos al encuentro, Melquisedec y el rey de Sodoma. Melquisedec, que he conocido en la palabra como si fuera Jesucristo mismo, un sumo sacerdote del Dios Altísimo, y lo que le ofrece a Abraham en ese momento. Dice que le ofrece pan y que le ofrece vino. Y todos sabemos lo que representa el pan como cuerpo de Cristo y el vino como la sangre sellada de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y vemos cómo Melquisedec declara la palabra en Abraham y le dice, porque algo muy importante es esto: cuando Dios te va a bendecir o cuando se activan las promesas de Jehová en tu vida, siempre será a través de un hombre de Él, de un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de atesorar las palabras que a nosotros nos dan
cuando el pastor nos habla, cuando viene un profeta, cuando un apóstol ora por nosotros, cuando cualquiera de los líderes se para acá y da una palabra, porque todo es palabra del Señor. Palabra del Señor. Y esto no es cuestión de forma, es cuestión de fondo. Y el fondo y el fundamento es Cristo. Y todo lo que hable de Cristo es real, es verdadero, es bueno. Entonces, no importa cómo sea, que se paren aquí, que digan, que hagan. Sabemos que no todos tienen la oportunidad de ser iguales, porque somos seres únicos e irreprensibles, somos irrepetibles. Nosotros tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, pero siempre y cuando usted tiene la oportunidad de ver cuáles son guiados por el Espíritu Santo de Dios y cómo se habla verdad, si se habla a través de la palabra. Y ya cada contexto, cada nivel de entendimiento, pues queda a la opción. Ahora, lo que está bien claro aquí es lo que se habla por la palabra. Y debemos siempre de orar al Señor para que seamos ministrados por ello. A veces andamos detrás de palabras fuertes, proféticas, de lo que vengan a anunciarnos para el futuro, ¿verdad? Porque es futuro. Y perdemos la esencia del presente. Y nos olvidamos de esta palabra que nos habla tan directamente. Y que dice ella misma que traspasa hasta los tuétanos de los huesos. Esa parte gelatinosa que ya no hay piel, ya no hay carne, ya no hay nada. Aún los huesos y esa médula que está ahí, dígale usted, doctora, hasta ahí. O sea, nada hay fuera de ella. Entonces, dejémonos ministrar por la palabra. No es cuestión de forma. No es cuestión de cómo se digan las cosas. Es cuestión de que usted la guarde y accione. Para que no seamos nosotros oidores, sino más bien hacedores, poniendo por obra y práctica su palabra. Y yo oro constantemente al Señor por esto. Porque sabemos que los tiempos están difíciles, pero también sabemos que hay un Dios grande y todopoderoso, soberano, que todo lo puede. Entonces, cuando creemos en eso, respiro y digo, Señor, eres tú quien tiene que perfeccionarme, quien tiene que ayudarme, quien tiene que guiarme, quien tiene que devolverme a la senda y ponerme en el camino, que tiene que abrir mis ojos, mis oídos, y que me tiene que guiar a través del Espíritu Santo para yo poder hacer tu voluntad. Pónganse de pie, queridos hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a establecer el orden de Jehová en esta noche. Vamos a pedir ahí al Señor que sea Él en medio nuestro y su Espíritu Santo, que nosotros podamos ser ministrados por su palabra, que podamos atesorarla y guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, y que en medio de las circunstancias podamos obedecer, ser obediente, confiar en que lo que nuestro Padre Dios nos está diciendo nos da la posibilidad de ver manifiesta la bendición que ya somos nosotros.